Pues nosotros durante esta cuaresma vamos a estar removiendo capa tras capa de nuestro amigo, el ego aquí. Nuestro amigo cuya vida como la nuestra necesita remover las capas que ocultan nuestra identidad verdadera como hijos e hijas amados y amadas de Dios. Vamos a mirar cada domingo un nivel, una capa nueva que debemos procurar remover de nuestras vidas para poder alcanzar el corazón de Dios, para poder dejar iluminar nuestra vida y el mundo, el corazón de Dios. Meister Eckhart habla de esto diciendo: el descubrimiento de Dios en el alma es más un asunto de restar que de añadir, que es más un trabajo de remover que poner. Este es el camino de Jesús, el camino de despojamiento, el camino de dejar al lado las cosas. Y como dice Juan en su Evangelio, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay otra manera de alcanzar al corazón del Padre sin que seguimos el camino de Jesús. Esta primera capa que vamos a remover hoy es la capa del ego. ¿Cuál es el ego? ¿Qué es el ego? Pues el ego es el yo. Es lo que yo construyo en mi vida para poder presentarme al mundo. Y es una construcción natural, es parte del proceso que Dios nos ha dado como seres humanos. Como niño, yo voy aprendiendo en qué familia soy, cómo es mi familia, cuál es mi raza, cuáles son mi gente, qué identidad tengo como miembro de esta familia. Vamos descubriendo nuestros talentos y capacidades en la escuela. ¿Somos buenos alumnos o somos alumnos que luchan un poco más que otros, no? ¿Somos los que tienen un afán para la ciencia o para la matemática o para la historia o para las relaciones con los amigos? Vamos desenvolviendo también nuestra identidad sexual, que nos identifica con cierto género, con cierta atracción. Todo esto que va construyéndose es parte y desenvolviéndose, es el ego, es el yo. Y como jóvenes adultos sigue este proceso. Definimos una carrera, un trabajo, un qué hacer en el mundo, algo que quiero ofrecer al mundo, y esto se convierta en parte de nuestra identidad. Soy ingeniero, soy mecánico, soy maestro, soy trabajador, carpintero, sea lo que sea el oficio, es parte de nuestra identidad. También vamos desenvolviendo nuestro ego y construyendo vasija que vamos a usar para contener la vida que Dios nos ha dado, buscando un compañero o una compañera para acompañarnos. ¿Qué clase de compañero quiero? ¿Qué clase de compañero o compañera merezco? Todo esto abarca nuestra identidad y el ego. Cuando tenemos niños, también el ego se va construyendo. ¿Qué clase de madre o padre voy a ser? ¿En qué forma voy a desempeñar este trabajo y tarea tan importante que Dios me ha dado? ¿Cuál es mi identidad?
Híjole, tantas luchas que tuve yo con el ego, con la cuestión de mis hijos. A veces sentimos que nuestros hijos son el reflejo de nuestra propia persona y si no se comportan bien, entonces sentimos como que nosotros somos malos porque ellos se han hecho algo que no deben de haber hecho. El ego se presenta en ese momento, ¿verdad? Richard Rohr dice que tomamos la primera mitad de nuestra vida para construir nuestro ego, solo para deshacerlo en la segunda mitad de nuestra vida. Una amiga que está enseñando a Beth y yo el proceso del Enneagram dice: el primer tercio de la vida construimos el ego. El segundo tercio vivimos dentro de y a través de nuestro ego. Y la última tercera desconstruimos el ego. Es un proceso necesario y la vida misma exige el deshacer del ego. Pero es un proceso que podemos nosotros hacer antes del último tercio de la vida si ponemos atención. Aún en la vida, cuando estamos construyendo nuestra identidad, a la misma vez estamos mirando a otros en nuestro alrededor que están despojándose de su ego en formas pequeñas pero significantes. Como niños, cuando yo estoy ya descubriendo el yo mío, mis papás están despojándose del yo suyo para poder ayudarme a construir el mío. Mi papá, que en lugar de jugar golf, que era algo que a él le gustaba mucho en los fines de semana, se despoja de esto para poder ser el entrenador de nuestro equipito de béisbol, como los niños, para los niños. Se despoja de lo suyo para ayudar a sus hijos a construir su identidad. Vemos como jóvenes adultos, nuestros padres tienen que despojarse de su identidad como padre o de madre. No completamente, pero la atención y concentración de esfuerzo que estuvo ahí durante la primaria y secundaria, ya cuando vuelan los hijos, no es igual. Y tiene que despojarse de esa identidad que formó tanta de su persona por 18 años de la vida de sus hijos, o un poco más a veces. Y es difícil, hablamos de el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Y que uno como madre o padre se siente como que ¿qué papel tengo ya en el mundo? Que ya no soy padre o madre, que ya no tengo hijos para atender. ¿Cuál es mi papel? Es un momento de deconstrucción de nuestro ego. Pero a la misma vez que estamos nosotros siendo padres y madres, estamos también perdiendo nuestra identidad como hijos cuando se nos mueren nuestros papás. Y cambia la vida otra vez. Y no tenemos ya a alguien en quien acudirnos para sabiduría y tenemos nosotros que asumir un papel nuevo. La construcción y deconstrucción del ego es un proceso de toda la vida. Pero hay cosas que podemos hacer para ayudarnos a despojarnos un poco del yo, que tan insistentemente quiere imponerse en la vida. Jesús nos ofrece en estos textos que tenemos delante de nosotros sabiduría que podemos nosotros tomar al corazón. Hay dos pasajes dentro del texto que leímos. Uno que habla de árboles y frutos y otro que habla del signo de Jonás, el señal de Jonás. Primeramente, Jesús habla de árboles diciendo que si la raíz del árbol es bueno, entonces ¿qué? El fruto también será bueno.
Yo tengo varios árboles frutales. Yo sé que Lourdes tiene aún más en su jardín, lindísima. Pero algo que han descubierto es que hay raíces que son muy buenas y fuertes, pero que dan un fruto horrible. Y la única manera de poder hacerlo bien es un injerto, ¿verdad? Es que se pone un fruto lindo a una raíz que puede ser muy fuerte, pero que no da buen fruto, porque la raíz dará cierto fruto. Y Jesús quiere señalar a nosotros cuál es la raíz. Quiere preguntarnos cuál es la raíz de tu vida desde la cual estás ofreciendo tu fruto al mundo. ¿Cuál es la raíz? ¿Es la raíz de tu propio ego que tú has ido construyendo? ¿O es la raíz de tu identidad como hijo o hija de Dios? La raíz más profunda desde la cual ofreces tu fruto al mundo. Porque podemos operar de uno o el otro. Podemos optar dar al mundo solo de lo que yo he construido, de lo que yo he hecho de mi vida. Pero si hacemos esto, siempre el fruto va a ser amargo. Va a tener el defecto del egoísmo que no se escapa. A cambio, si nosotros logramos vivir nuestra vida de otra raíz, no la raíz que nosotros hemos creado, sino la raíz de nuestra identidad profunda de Dios, la identidad escondida en el centro de nuestro ser y no la ropa que hemos puesto encima de Él. Entonces podemos dar un fruto mejor al mundo, un fruto dulce, deliciosa, atractiva y algo que satisface verdaderamente. Desde la raíz de tu identidad darás fruto en la vida. Entonces Jesús sigue respondiendo a una pregunta de los que vienen preguntándole. Ellos quieren algún milagro, ellos quieren que Jesús opera en una forma que demuestra su poder, su capacidad, ¿verdad? Su capacidad y su fuerza. Y Jesús les invita a contemplar algo más profundo. Dice, el señal y el único señal que te voy a dar es el señal de Jonás. ¿Acaso no recuerden la historia de Jonás? Un hombre que un día recibe en el centro de su ser un llamado para ir y predicar en una gran ciudad, Nínive, porque la ciudad estaba yendo directamente al desastre, ¿verdad? Y entonces Jonás, en lugar de responder positivamente a la raíz más profunda, la que Dios puso en su corazón, él responde de su ego. Yo me voy a proteger, voy en la otra dirección, y corre de Dios. No responde de esa raíz profundo, sino responde de su egoísmo y su deseo de salvarse y no exponerse a lo que podrá suceder. Pues sube un barco y cruzando el mar, una tempestad, no saben qué hacer. Los marineros en sus supersticiones están seguros que hay alguien que está haciendo algo mal y por eso están en peligro. Y no sé, con dados o con ¿cómo se llaman? Con pedazos de paja, ellos escogen quién es la persona problemática y sale Jonás. Entonces le preguntan a Jonás, ¿y tú qué has hecho que ya nos tienen en tanto problema aquí? Y dice, pues estoy corriendo de Dios. Mejor échame al mar para que se salven ustedes. Y es interesante porque en ese momento Jonás
opera de lo más profundo, del deseo de sacrificarse a sí mismo por el bien de otros, de despojarse de su vida para que otros tengan vida. El señal de Jonás es el camino de Jesús. Son iguales. Es el camino dispuesto de despojarse de lo suyo para salvar la vida de otros. Es el camino, la vida y la verdad que Jesús nos ofrece también. Jesús dice, solamente el camino de Jonás es el camino que salva. Solamente el camino que yo tomo es el camino que salva. Si ustedes que quieren salvarse a sí mismos, si ustedes que quieren ver cosas grandes y verme hacer cosas que me hacen brillar, no. El camino verdadero es el camino de entregar su vida, despojarse de lo suyo, para que la raíz de Dios dé fruto bueno en tu vida. Y Jesús lo dice en otros lugares también. La semilla tiene que morir si va a dar vida a la planta. El que quiere encontrar su vida tiene que perderla. Toman su cruz, toman su muerte y síganme. Para Jesús, el camino fundamental que nace de la raíz profunda, buena, que Dios ha puesto en el centro de nuestro ser, desde nuestra creación. Ese camino es el camino de deshacer su ego, no de proyectar su ego al mundo. Solamente cuando descubrimos y vivimos de nuestra identidad escondida con Cristo en Dios, como dice Pablo en Colosenses 3. Nuestra identidad fundamental es que somos escondidos con Cristo en Dios, que Dios es nuestra identidad fundamental. Y cuando vivimos de esta raíz, cuando vivimos de esta identidad, nos es fácil remover el ego y permitir al corazón de Dios mostrarse un poquito más en nuestras vidas. No sé para ustedes en qué área de su vida, en qué dimensión de su ego están luchando hoy. Puede ser su deseo de resaltar en el trabajo, de ser perfectos en su parentesco, de ser perfectos en su identidad como cristiano aún. Pero Jesús nos invita a no preocuparnos tanto por lo que otros ven, sino vivir de lo profundo de nuestra identidad y ofrecernos en servicio de los demás, humildemente, recordando que Jesús, siendo en la forma de Dios, se despojó de todo eso para tomar la forma humana de sirviento y desde ahí ofrecerse a toda la humanidad. Es el caminar nuestro, es la vida, la vía, la verdad y la vida. Oremos. Queremos seguirte, Jesús. Queremos responder a su llamado, no huyendo como Jonás en el inicio de su vida como profeta,
Si no queremos responder a ti como Jonás, en fin respondió a los marineros, ofreciéndonos libremente, voluntariamente, para servir y rescatar a los demás. Concédenos esa gracia de despojarnos de nuestros egos para producir frutos de la raíz más profunda, la raíz de tu vida que habite en el corazón. Por Cristo te lo pedimos. Amén.